El neoliberalismo es una corriente económica la cual comenzó a acuñarse en 1938, pero apareció tras la Primera Guerra Mundial. Este sistema económico se aplicó como tal durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En esta corriente resurgen ideas del liberalismo clásico y tiene como punto fuerte limitar la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Esta empezó como una filosofía que de a poco comenzó a ganar adeptos para luego tener grandes defensores como Milton Friedman y otros grandes economistas. Pero este sistema no está exento de problemas, los cuales explicaremos en este video. Sistema económico neoliberal en Chile. Como antecedente del neoliberalismo en Chile se sitúa la asesoría de la misión Klein-Sachs entre 1955 y 1958, durante el mandato de Carlos Ibáñez del Campo, que promovió una reconstructuración económica. Esta visita constituyó un precedente de retorno a una economía de mercado, aunque sus recomendaciones no fueran implementadas debido a las orientaciones predominantes de los actores políticos de esa época en nuestro país. El año 1955, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, Julio Echaná, suscribió un acuerdo con la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, USAID, para que aquella facultad entablara un vínculo académico con un símil de Chicago, por entonces una de las instituciones más decididamente orientadas en desarrollar y difundir las doctrinas que luego serían el soporte teórico del neoliberalismo. En razón de este convenio, la Universidad Católica de Chicago se conformó en Chile un grupo de pensamiento económico a contracorriente de las concepciones predominantes en Chile y que posteriormente fueron conocidos como los Chicago Boys, quienes ocuparon altos puestos en distintas reparticiones de gobierno durante los 70 y 80. La aplicación de las políticas de shock durante los años 1974 a 1976, las orientaciones de Milton Friedman en su visita a Chile en 1975 y las reformas conocidas como las 7 modernizaciones de 1979 fueron las medidas más importantes de este modelo económico y social neoliberal hacia la construcción de la sociedad libre, centrada en un mercado libre de restricciones político-ideológicas. Chicago Boys. Chicago Boys es una denominación usada desde los años 70 para referirse a un grupo de economistas liberales liderados por Milton Friedman, los cuales pertenecían a la Universidad de Chicago. Estos fueron Jorge Caguas, Pablo Barahona, José Piñera, Álvaro Bardón, Juan Carlos Méndez, Emilio Sanfuentes, Miguel Kass, entre otros. Estos economistas fueron muy importantes durante la época de dictadura, ya que ellos fueron los responsables de impulsar el modelo neoliberal en Chile, el cual llevaría al país al llamado milagro. Primero, los sindicatos fueron disueltos. A esto le siguió la privatización de los principales servicios, como el transporte, la luz, el gas, la educación y la industria pesada, sobre todo en Europa. En Estados Unidos, donde la mayoría de las industrias, excepto la luz y el gas, estaban ya en manos privadas, pero los precios eran controlados por el gobierno en el sector de los servicios básicos, la liberalización estaba a la orden del día. Esto significaba que el gobierno ya no desempeñaría ningún papel a la hora de garantizar que los precios del transporte, las necesidades básicas, la sanidad, la educación, así como el gas y la electricidad, se mantendrían dentro de ciertos límites. Muy pronto, hasta correos y buena parte del sistema de prisiones fueron privatizados y liberalizados. En Gran Bretaña, el thatcherismo destruyó prácticamente el sistema universitario, pues veía a cada institución universitaria como un proveedor de aprendizaje y, por tanto, como un negocio que en términos de pérdidas y ganancias tendía a perder dinero. Se eliminaron muchas cátedras, lo que provocó una pérdida extraordinaria de moral y productividad, ya que miles de profesores tuvieron que buscar empleo en el extranjero. Con la caída del socialismo y el triunfo de los partidos y políticas agresivamente de derecha, como los encabezados por Reagan y Thatcher, la vieja izquierda liberal del Partido Laborista y el Partido Demócrata en Estados Unidos tenían dos alternativas:
Una era acercarse a las políticas de la derecha que tenían éxito y la otra, elegir una opción que protegiera los antiguos servicios pero que los hiciera más eficaces. Tanto los nuevos laboristas británicos como los demócratas de Clinton optaron por el primer camino, desplazarse hacia la derecha, pero mantuvieron hábilmente algo del pasado, dando a entender que muchos de los servicios del bienestar que antes proporcionaba el Estado seguían estando allí, si bien envueltos de otra forma. Era simplemente mentira. La liberalización y la privatización continuaron, con el resultado de que el incentivo de las ganancias se apoderó completamente del sector público. Los presupuestos para la seguridad social, la atención sanitaria para pobres y ancianos y las escuelas se redujeron drásticamente. La pérdida más importante la han sufrido la democracia y las prácticas sociales, porque cuando el país está gobernado por el mercado y el Estado ha cedido de hecho frente a las empresas más poderosas y a la bolsa, el ciudadano de a pie tiene cada vez menos incentivos para participar en un sistema que se percibe como algo fuera de control, por lo menos en lo que respecta a la gente corriente. El precio de este sistema neoliberal lo ha pagado el ciudadano, que se siente dejado de lado y sin poder, apartado de un mercado regido por la avaricia, las inmensas multinacionales y un gobierno a la merced del mejor postor. Chile en los 70. La década de los 70 en Chile puede ser considerada una época turbulenta y llena de cambios tanto políticos como culturales. Una época marcada por hechos como la elección de Salvador Allende en 1970 y el posterior golpe de Estado en 1973, que terminó con el gobierno de Allende y comenzó la dictadura de Augusto Pinochet, que duró hasta 1990. Orígenes del neoliberalismo. En abril de 1947, a las faldas del Mont Pelerin, en los Alpes suizos, Friedrich von Hayek y Milton Friedman reunieron a un nutrido grupo de intelectuales de derecha para expresar su repudio al New Deal y el keynesianismo que en ese momento dominaba el mundo económico. El objetivo de Hayek, Friedman y la treintena de empresarios y políticos convocados, entre los que se contaba Karl Popper, quien acababa de publicar La Sociedad Abierta y sus enemigos, era sentar las bases ideológicas para una reducción del aparato estatal que con la revolución del economista británico John Maynard Keynes había cobrado un nuevo ímpetu en el liderazgo del desempeño económico. A Hayek le molestaba la presencia de keynesianismo por su posibilidad de llegar a establecer y legitimar al socialismo, lo que constituiría un verdadero camino de servidumbre para el mundo civilizado. Su crítica a la planificación del Estado era frontal. No puede constituir una solución económica adecuada debido a la complejidad de los cálculos económicos. Para Hayek, la planificación del Estado solo puede conducir al caos o al estancamiento. Esta vehemente reacción teórica y política contra el intervencionismo de Estado y contra el estado de bienestar social se conoce como el origen del neoliberalismo, movimiento ideológico que crea y desarrolla modelos de ataque a toda limitación impuesta por el Estado a los mecanismos del mercado. La insuficiencia de las teorías económicas para explicar el problema del empleo y los salarios ha dado lugar a la necesidad de encontrar nuevas fórmulas para explicar estos fenómenos y encontrarles una solución en el terreno de la práctica. A lo largo del presente siglo, las profundas crisis económicas a escala mundial y el interior de la economía, como por ejemplo mexicana, han generado la idea de que los problemas económicos no pueden seguir siendo vistos a través de una óptica teórica parcial o sin correspondencia con la realidad nacional. Teniendo en consideración estos hechos, pretendemos plantear de manera general algunas consideraciones en torno a la problemática del empleo, sometiendo una evaluación a la teoría neoliberal del empleo y la política que de ella se deriva. Desde una perspectiva que permite establecer un camino hacia la superación de la rigidez de la teoría neoclásica, pero también que permita remontar la insuficiencia de la teoría keynesiana. Chile en los 80.
Los años 80 en Chile fueron una década caracterizada por la opresión que sufrieron las personas y el conflicto entre el gobierno y la oposición. Esta década estuvo marcada por una gran cantidad de mejoras tecnológicas en Chile y el mundo, que cambiaron la forma en que las personas vivían y trabajaban. Neoliberalismo en otros países. En América Latina, el neoliberalismo comenzó antes y ha enfrentado mayores resistencias. Es una práctica reaccionaria, un pensamiento conservador y un modelo de acumulación basado en agresiones a los trabajadores, en un marco de mayor internalización del capital. Hubo una etapa inicial del ajuste y otra fase posterior de privatizaciones durante las dictaduras y las transiciones posteriores. La aplicación del esquema neoclásico acentuó los desequilibrios financieros, cambiaron y productivos tradicionales y repitió los socorros estatales a los capitalistas a costa del erario público. A diferencia de otras regiones, el neoliberalismo latinoamericano quedó afectado por el impacto de las sublevaciones populares. Mantiene el programa derechista pero redujo su triunfalismo, atenuó sus ambiciones y acepta cierta intervención estatal. Puede ser visto como etapa del capitalismo, estrategia de libre comercio, política económica o gobierno derechista. Para definir si se encuentra a la ofensiva o en repliegue hay que distinguir esas cuatro acepciones. El neoliberalismo hereda viejas teorías de inferioridad de los nativos, atraso cultural hispanoamericano y supremacía de Occidente. Retoma los mitos positivistas de la modernización basados en la copia del capitalismo avanzado. Despotrica contra la injerencia estatal, ocultando los beneficios que obtienen los capitalistas, y no explican la continuidad de esa intervención al cabo de tantos gobiernos pro mercado. Es absurda su presentación de la informalidad laboral como una resurrección de la competencia empresarial. Las primeras discusiones internacionales sobre el neoliberalismo destacaron las raíces teóricas de estas corrientes en el pensamiento económico neoclásico. También explicaron su aparición en el agotamiento del crecimiento keynesiano de posguerra y resaltaron sus objetivos políticos regresivos. El neoliberalismo fue definido en los años 80 como una ofensiva del capital sobre el trabajo para recomponer la tasa de ganancia. En la década siguiente se constató la hegemonía ideológica mundial alcanzada por esta vertiente. El término neoliberalismo fue acuñado por el académico alemán Alexander Rostow en 1938. Entonces se definió el concepto de neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Para ser neoliberal es necesario requerir de una política económica moderna con la intervención del Estado. El intervencionismo estatal neoliberal trajo consigo un enfrentamiento con los liberales clásicos en los años 1970. En este mismo año, el término dejó de usarse regularmente para referirse a políticas defendidas por economistas como Milton Friedman o Robert Lucas. Durante el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile, los estudiosos opositores usaron el término para describir un conjunto de reformas políticas y económicas efectuadas bajo este gobierno, usando el término de forma peyorativa. El gobierno de Pinochet contó con la asesoría directa de Milton Friedman y personas que habían estudiado con él en la Universidad de Chicago, razón por la que se les denominó los Chicago Boys. El término neoliberalismo y la expresión Chicago Boys acabaron difundiéndose entre los hispanohablantes. En las últimas 2 décadas, el término no se define sino que se utiliza para describir una ideología o una teoría económica, y además es usado por los críticos de izquierda para condenar la liberalización económica. Opinión grupal. Nosotros como grupo creemos que al haber implantado el neoliberalismo fue una buena idea, ya que el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Tiene ramificaciones en todos los campos de las ciencias sociales. Los neoliberales se dedican a ensalzar la competencia capitalista, afirmando que el mecanismo de esta última garantiza automáticamente las mejores condiciones para la evolución de las fuerzas productivas.
En lo económico, también una de las características presentes son la flexibilidad laboral, en la cual elimina impuestos y regulaciones a la actividad económica y desprotección de la masa trabajadora en favor de la multiplicación del capital producido por el sector privado, o también reducir al mínimo el gasto público y fomentar la movilidad de capitales, en la que el Estado no gastará mucho dinero para la sociedad.